Cuando tuve oportunidad de realizar mi primer servicio dentro de la iglesia, cuando en aquella ocasión, en aquella misa de forma accidental, aquella señora fue y me pidió que le ayudara a realizar la colecta en aquella misa de entre semana. Yo me levanté con mucha vergüenza porque realmente para mí había resultado siempre pues muy cómodo el estar entre el gentío, entre la asamblea durante las misas, e incluso era mucho más cómodo para mí todavía porque ni siquiera me escondía en el gentío. Lo que hacía era sentarme en la banca de atrás, en la parte más trasera del templo. Incluso aquellas bancas no tenían respaldo y hasta la fecha pues no tienen respaldo porque atrás de esas bancas está la pared, y pues ni siquiera me escondía en el gentío, me sentaba atrás. Y como yo pues en aquel entonces no comulgaba, cuando empecé a ir a misa, pues no me levantaba en ningún momento, no, nadie me veía. A veces incluso llegaba cuando ya la misa había empezado, porque no conocía, no sabía del respeto que yo tenía que tener para llegar a tiempo a misa, e incluso ni siquiera había entrado en aquella pregunta clásica que es: ¿cuál es el momento último en el que todavía la misa vale? Así preguntamos muchos cuando tenemos la costumbre de llegar tarde y alguien nos dice: oye, llegaste tarde, entonces la misa no te valió, y entonces empieza: no, es que a mí me dijeron que sí valía si llegaba antes de este momento. Ah, pero a mí me dijeron que era antes de este momento. Y entonces empiezan ahí distintas opiniones de en qué momento es válida la misa cuando llegamos tarde, y en qué momento, si llegamos después de ese, ya tenemos que ir a otra misa para que valga nuestra misa del domingo. Yo todavía ni siquiera estaba en ese momento, entonces yo pues no me levantaba a comulgar y llegaba tarde, incluso me iba a veces temprano. Era un desastre, un desastre. Con el tiempo pues me fui componiendo cuando fui conociendo. Sin embargo, cuando yo, aquella encomienda primera que tuve llegó, aquella participación para recoger la colecta que me causó tanta vergüenza, pues yo ya iba a misa asiduamente, incluso como dije, pues era una misa de entre semana. Habituaba a ir a misa de entre semana, aparte de la del domingo, claro está. Pero eso da una muestra de cómo andaba yo buscando más a Dios, andaba buscando más a Jesús. No era suficiente para mí el ir a misa los domingos, sino tenía el ánimo, el gusto de ir a misa entre semana. Ya para entonces yo ya conocía lo que significaba cada cosa. Podemos decir que yo estaba recién convertido incluso, y entonces para mí tenía ya un significado mucho más grande el comulgar. Además de que yo ya tenía muy claro que para poder realizar bien o de una manera más adecuada mis ministerios, pues yo tenía que estar en gracia, y para estar en gracia pues necesitaba confesarme y necesitaba no dejar de comulgar. Y yo mantenía ese estado de gracia lo más que me era posible. Tan era así pues que iba a misa de entre semana. Pero llegó entonces el primer ministerio, que fue ese, el de colecta. Y ahí fue donde me di cuenta de que pues, si bien había estado alimentándome y ya me alimentaba de una manera constante, ya alimentaba a mi espíritu pues no solo los domingos, sino también entre semana,
con la lectura, con las lecturas de la misa, con la homilía del sacerdote, con el evangelio y también con la comunión. Y había estado alimentándome por un tiempo, y cuando llegó ese primer ministerio pues me di cuenta de que aunque había sido accidental, eso tenía un significado. Significaba que ya Dios me estaba diciendo: ahora sí, José Luis, ya a trabajar. Ya has estado del lado de la asamblea, has estado viendo otros cómo son los que trabajan, son los que se preparan, son los que organizan todo aquello, tienen sus reuniones para capacitarse, para hacer bien sus ministerios, el coro tiene sus ensayos, luego llega bien bañaditos, bien peinaditos todos, bien dormiditos para poder cantar bien, y tú ves cómo trabajan. Y entonces cuando el Señor fue y me levantó de aquella forma, porque quizá vio que pues si se esperaba a que yo me levantara me iba a tardar más, entonces mandó a aquella señora y me dijo: joven, en aquel entonces pues sí procedía que me dijera joven, ¿me puede ayudar a colectar? Y yo dije: yo nunca he colectado, yo nunca no sé por dónde caminar, no sé qué le debo de decir a la gente. Solo he visto a la gente que se levanta con su cepo o con su canasta, depende del templo, y que la pasan, y que pues la gente, incluyéndome a mí, pues ponemos nuestra ofrenda, pero no lo he hecho nunca. Entonces me empecé a temblar, empezaron mis dudas, y entonces yo dije: necesito capacitación, necesito que me digan qué voy a hacer. Era algo muy simple, era algo muy sencillo, sin embargo era para Dios, ya era algo sagrado, estaba dentro del sacramento de la Eucaristía, entonces ya era algo sacro, era algo sagrado, y aunque fuera algo sencillo de realizar, yo tenía que hacerlo de la mejor manera, y nunca lo había hecho. Y aunque era misa entre semana, y pues los templos por lo general no se llenan en esas misas de cualquier forma, va mucha gente, y yo sabía que tenía que hacerlo bien, no tenía que tropezarme. Dije yo: ¿qué expresión debe tener mi cuerpo? ¿Cómo debo caminar? Gallardamente, humildemente, así, ¿cómo se llama? Mimetizarme con el ambiente, que no me vean que estoy colectando, perderme entre los colores del templo. ¿Qué debo hacer? Y decía yo: la expresión de mi rostro, ¿cuál debe ser? Nunca me había preocupado por todo eso, sin embargo ahora a mí me tocaba realizarlo, y entonces estaba muy preocupado. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Y lo único que alcancé a hacer fue decirle a aquella señora que me dijera qué hacer y por dónde. Y ella me dijo: mire, nos vamos a levantar los dos, se trae el cepo que le voy a dejar aquí, vamos a hacer los dos juntos una reverencia frente a la mesa, luego usted se va por estos pasillos y yo me voy por estos pasillos, nos encontramos en la parte de atrás, y yo ya le digo cuándo vamos a caminar hacia el frente los dos juntos, vamos a llegar otra vez al presbiterio, a donde está la mesa, donde está el altar, donde está el sacerdote que nos va a recibir, hacemos una genuflexión y me da usted el cepo que usted trae y yo me lo llevo a la sacristía. Y yo le dije: bueno, está bien. Y pues ahí me mencionó muchos nombres que no conocía, pero dije yo: pues en el nombre sea de Dios, yo la sigo y yo obedezco, y tú, Señor, pues a ver cómo me va. Y se llegó el momento, y cómo lo sufrí. Lo sufrí porque dije: tengo que hacerlo bien, es para Dios. Y luego dije: no debo caerme, debo tener una buena expresión de amabilidad, porque me van a dar dinero, entonces por lo menos que reciban una expresión en mi rostro de amabilidad para que no les duela tanto. Y luego dije: que no se me olvide por qué pasillo, que no se me vaya a olvidar ningún extremo, ninguna banca. Y luego pues así se llegó el momento, rojo de vergüenza me levanté e hice todo y salí como pude.
Pero lo que me marcó fue el detalle de que ya Dios me estaba lanzando un mensaje y me había dado el mensaje de que ya el tiempo de estar en la banca solo como asamblea, recibiendo o viendo cómo los demás servían, había acabado. Sin embargo, yo sabía que la decisión era mía y decidí servir, si bien no en colecta. Muy pronto, a la semana siguiente, entré a otro ministerio y más adelante entré a otro que ese sí ya fue por gusto mío. A la semana siguiente entré al ministerio de lectores, a proclamadores también se le llama, y más adelante, a la vuelta de un año, después de que tomé algunas clases de canto, de solfeo, entré a un coro. Y entonces así duré mucho tiempo con esos dos ministerios, con el de lectores y el de alabanza, en distintos templos. En el ministerio de lectores estaba en la catedral de aquí de la ciudad, y en el ministerio de alabanza estaba en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Y entonces yo, encantado de la vida, si ya iba a misa diaria, pues ya no fue tan gravoso pues asistir a 2 misas el domingo. Pero lo importante, lo interesante es que ya estaba sirviendo. Y así, con ese afán de aquella ocasión en la que me preocupé tanto por hacerlo bien, por hacer bien aquello, pues también así ha sido en los demás. He procurado, no siempre lo he logrado, pero he procurado hacerlo de la mejor manera. Aquel día fue un mensaje muy importante y me tardé mucho en el preámbulo, pero a lo que quería llegar fue al detalle de que el Señor en aquel entonces me estaba hablando muy seguido, muy frecuentemente y de una manera muy clara, muy obvia. Era que yo estaba pues muy en gracia, quizá. Era que yo estaba muy pendiente de su voz y de lo que me trataba de decir, quizá. Era también un tiempo especial en el que Él ponía énfasis en darme mensajes, que quería decirme cosas que Él le interesaba que yo supiera, y me daba esa percepción especial para que yo pudiera captar sus mensajes, los interpretara y supiera por dónde quería que caminara. Quizá sí era eso, o era todo junto. Era que Dios necesitaba decirme algo y yo estaba en gracia y estaba dispuesto para escucharlo, y faltaba algo más, pues que tuviera la intención de obedecer aquel llamado, aquella indicación que el Señor me daba. Fue un curso intensivo en aquel entonces, como lo he dicho. Yo empecé tarde a servir en la iglesia porque empecé tarde a participar de la iglesia, y entonces el Señor me actualizaba y me ha puesto unas zarandeadas, me ha puesto unos cursos intensivos muy duros a veces, pero yo no alcanzo nada más que a ver esa intención de ponerme al corriente, de actualizarme, porque necesita algo, y pues hay que hacerlo de la mejor manera, y Él pues se esmera, y como buen maestro que es, pues a veces es exigente y me da mis cursos, pero igual sigo sin llegar al momento al que quería. Uno de esos días en los que yo estaba muy atento a lo que Dios me decía, estaba en mi templo, y no fue un día de misa entre semana y no era una misa de domingo. Estaba en el templo. En aquel entonces tenía un trabajo que me permitía salir temprano y tenía oportunidad de llegar al templo a hacer oración, aunque fuera unos minutos. Y llegué a mi templo a una hora en donde estaban las luces apagadas, aunque bien estaba iluminado con la luz del sol, era de día todavía, eran como las 6 de la tarde y a esa hora todavía estaba el sol alumbrando el interior del templo. Pero eso me permitió darme cuenta de que cuando prendían la luz en el templo, el enorme
la enorme cruz con Cristo en ella, el crucifijo enorme que está al frente del templo de la Divina Providencia, aquí en Chihuahua, cuando prenden la luz, como tiene reflectores de ambos lados esa cruz y también del frente, se alcanzan a ver las sombras. Bueno, es la sombra de la misma cruz, del mismo crucifijo, pero como tiene reflectores así de una manera diagonal de ambos lados, se alcanzan a ver las sombras de la misma cruz, una sombra del lado derecho y una sombra del lado izquierdo. Y entonces, cuando es hora de la misa, que prenden las luces, que es a la hora que normalmente yo iba a mi templo, pues se alcanzan a ver tres cruces, claramente se ven las tres cruces, no es nada más que la cruz, el crucifijo del frente, el crucifijo normal y las sombras de cada lado, y se ven tres cruces. Y entonces yo me había dado cuenta que se veían esas tres cruces y yo decía, pues la cruz de Jesús, la cruz de Dimas y la cruz de Gestas. Y ahí están las tres cruces claritas. Y aquel día que yo llegué y que estaba solo la luz del sol, pues me di cuenta que solo se veía una. Y por el lado de donde estaba entrando la luz a esa hora de la tarde, pues solo se veía una sombra. No había otra luz del lado contrario que reflejara otra. Y entonces se veía el crucifijo, que es la cruz de Jesús, y se veía del lado derecho de Jesús, donde estaba el brazo derecho de Jesús crucificado, se veía la sombra de otra cruz y con otro crucificado. Y entonces yo decía, ¿y dónde quedó la otra cruz?, dije yo. Y entonces dije yo, está la cruz de Jesús, la cruz del centro, y está la cruz de Dimas, que le dicen el buen ladrón, si es que eso tiene sentido. Pues bueno, el buen ladrón le dicen que porque le robó el cielo a Cristo en el último momento, pues bueno, se los doy por válido, que sea por eso de robo nada más, y no por todos los otros improperios y todas las otras fechorías que haya cometido, que haya sido por ese momento. La cruz de la derecha, dije yo, la cruz del buen ladrón que le ganó la cruz, que le ganó el cielo a Jesús en aquel momento en el que lo defendió. ¿De quién lo defendió?, dije yo. Pues de Gestas, que no quiso su cruz. Tuvo la oportunidad, al igual que Dimas, de robar el cielo, de robar la gracia, a pesar de todo lo que había hecho, porque Dimas no era diferente a Gestas, era también un malhechor. Prueba de eso es que estaba también ahí muriendo en la cruz. Morir en la cruz en los tiempos de Jesús era lo más común para un malhechor, para un vándalo, para un asesino, o para alguien que infringía la ley y que dependiendo de su delito merecía la cruz, la muerte en cruz. Entonces era lo más normal. Para nosotros la dimensión de la cruz de Jesús pues es nuestra salvación, y por eso es tan importante específicamente la cruz de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz. Pero miles, no sé si millones, pero sí miles de hombres murieron en aquel entonces. Se moría en aquel entonces en la cruz porque se era un malhechor, pero también era una forma de morir después de una guerra, cuando se era el perdedor, y cuando el ganador simplemente quería castigar o dar ejemplo, entonces también los perdedores morían en la cruz. Para nosotros entonces, pues la cruz importante es la de Jesús, y también hay otras dos cruces importantes porque son parte de nuestra historia como cristianos. La cruz de la derecha, que es la cruz de Dimas, y que se gana el cielo. ¿Por qué? Porque en aquel momento reconoce a Jesús y lo quiere seguir. Acuérdate de mí cuando llegues a la casa de tu padre. Yo te lo digo hoy mismo. Ahí le estaba diciendo, pues hoy la mala noticia es que hoy vas a morir, le dijo Jesús. Te tengo una buena noticia y una mala, le dijo a Dimas. Por eso que me has dicho, por lo que me has pedido, te tengo una mala noticia.
hoy vas a morir. Y quizá le dijo Dimas, ¿por qué me dices eso? Pues porque hoy mismo estarás conmigo en la casa de mi padre, entonces hoy vas a morir. Y así fue. Y entonces yo dije, ¿y por qué falta la cruz de la izquierda, que fue la de Gestas, aquel que también siendo un malhechor no quiso aprovechar la oportunidad, se fue del otro extremo y se burlaba de Jesús, y luego también seguramente se burló de Dimas porque le dice, ¿por qué le sigues la corriente? Mira, ¿ves qué tan poderoso puede ser si está muriendo aquí en la cruz junto con nosotros, como si fuera uno de nosotros, también un malhechor que merece morir en cruz? Y no se puede defender a sí mismo. ¿Por qué crees en él? Pues ahí está, Gestas no quiso su cruz, y en aquel entonces yo entendí eso, era una invitación de Dios. Era una invitación que me invitaba y me decía, mira, la cruz del centro es la cruz de mi hijo, es la cruz de Jesús, está ocupada. Y mira, la cruz de la derecha es la cruz de Dimas, el buen ladrón que se robó el cielo en el último momento sin importar cómo se había portado en su vida. Y la cruz de la izquierda no tiene dueño. La cruz de la izquierda está libre. ¿La quieres tú? ¿Quieres cargar la cruz de la izquierda? Dimas no quiso y no está ocupada, por eso no la ves. ¿Quieres cargar tú la cruz de la izquierda? Y yo en aquel entonces, no, yo estaba en la nube, yo entendía todos los mensajes y yo a todo le decía que sí. Y le dije que sí entendía que había una cruz desocupada y que sí entendía que cargar aquella cruz como cualquier otra, pues era difícil, era pesado, era duro. Y yo dándome cuenta que en aquel entonces el Señor estaba claramente invitándome a servir, a servir algo, a hacer algo en la iglesia, a ya no estar solo sentado recibiendo de los demás, pues me quedaba claro que me estaba diciendo, pues ahí está la cruz de la izquierda, ¿la quieres cargar? Pero también me di cuenta que ese mensaje no es solo para mí, es para todos. La cruz de la izquierda está desocupada, Gestas no la quiso, y entonces Jesús, Dios, nos invitan todos los días y nos dicen, hay una cruz libre, ¿la quieres cargar? La invitación fue para mí en aquel entonces. Muchos ya han respondido a la pregunta, muchos ya han dicho sí y están cargando ya la cruz de la izquierda. Si tú no estás cargando ninguna cruz y si tú te sientes que estás sentado como yo en aquel entonces, viendo hacia el frente cómo Jesús carga su cruz y cómo Dimas está clavado en la suya y cómo la cruz de la izquierda no está ocupada, si tú todavía estás sin subirte a la cruz, pues la invitación ahí está. Hay una cruz libre, ¿la quieres? Como siempre, como en todo en lo relacionado con el caballero Dios, que no obliga a nada, a nadie, la decisión es tuya. Amén. Bendiciones.